Iglesia, los desafíos en sí mismo presentan un reto o nos invitan a plantear una postura frente a lo que se presenta. Y en este desafío del día de hoy que queremos traer y que conversemos y nos acerquemos a la verdad bíblica frente a lo que la sociedad presenta y lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a abordar el tema de el uso del poder o el mal uso del poder, pero esta vez basado cuando por hacer o por ejercer el uso del poder recurrimos a la violencia. Son dos palabras que naturalmente se relacionan, ¿no? Son como muy ligadas una de la otra. Por lo general, quien tiene poder busca imponerse. Y cuando no puede hacerlo por los medios correctos, ¿qué suele hacer? Esta persona, organización, sociedad, lo que sea, trata de hacerlo a la fuerza. Hay países que tienen eslogan como a la razón o a la fuerza, por ejemplo. O sea, si no se consigue el objetivo a través del convencimiento, de llevarlo a un entendimiento, a razonarlo, entonces no hay otra manera que ejercer la fuerza. Entonces, el desafío que se plantea esta mañana es cómo el ser humano, por ejercer el poder, ha usado como recurso la violencia. Y quiero dejar claro inicialmente que el tema del poder y la autoridad no es exclusivo de algunos. Uno a veces cree que solo los que manejan poder en altas esferas son responsables de esos comportamientos. Pero tanto el poder, la autoridad y la violencia hacen parte del contexto cotidiano de cada uno de nosotros. Por ejemplo, este evento de usar el poder de la manera incorrecta, haciendo o tomando la violencia como estandarte, ha permeado lo que es el mundo, lo que ha permeado lo que es la iglesia inclusive, y ha permeado la vida de cada uno de los creyentes. Y para hacer un poquito más énfasis en lo que piensa la sociedad acerca del uso de la violencia con el propósito de alcanzar objetivos, quiero traer esta mañana, esta tarde, 3 frases de líderes a nivel mundial. Líderes a nivel mundial que tal vez alguno de ustedes reconoce, los has escuchado o los has seguido de alguna otra manera. Y la primera frase para esta mañana, para ver qué es lo que nos dice la sociedad acerca del uso de la violencia, tenemos a Joseph Stalin. Stalin es un líder soviético que está cargado de mucha historia y él dice lo siguiente, o dijo lo siguiente: no se hace revolución con guantes de seda. No se hace o no se logra una revolución con guantes de seda. Evidentemente vemos cómo a través de esta frase él está justificando el uso de la fuerza para alcanzar un propósito, ¿verdad? Pero podemos decir, bueno, normal, un líder soviético tal vez no es conocedor del Señor, está alejado, cualquiera de estas propuestas. Sin embargo, encontramos también a líderes que tienen algo de relación con la historia de Dios, con el pueblo de Israel, y tenemos a Benjamín Netanyahu, que él es el primer ministro israelí, y ha mencionado que la paz se consigue con fuerza. Hay algunas caras con respecto a estas frases, pero evidentemente, y qué pena ser redundante en el texto y en las palabras, se justifica una vez más que a través de la fuerza podemos alcanzar los propósitos, justificando el uso de la fuerza. Y por último, Mao Zedong, que fue un líder de la Revolución China, mencionó lo siguiente: el poder nace del cañón de un fusil. Y bueno, para algunos no es desconocido que hace unos años, y a manera de testimonio, yo me desenvolvía en el uso de las armas, ¿sí? Y la verdad, eso que menciona él, es de un carácter bien importante, porque realmente sí es evidente cuando un hombre toma un arma, el poder que siente, el poder de intimidar a alguien o el poder de subyugar a alguien a través de un arma para que se cumpla un propósito. Entonces, cuando él dice que el poder nace del cañón del fusil, sí lo he podido ver y lo he podido experimentar, y es cierto. No sé cuántos de pronto hayan tomado algún arma en sus manos, pero cómo intimida un arma, ¿no? Cómo te obliga a ceder ante cualquier circunstancia, ante la persona que está al frente para poder hacer lo que esa persona quiere.
Entonces vemos frases que de una u otra manera están haciendo una apología del uso de la fuerza o de la violencia para conseguir algún propósito. Con esto quiero aclarar algo y hacer una salvedad. No queremos satanizar la palabra poder o autoridad, porque evidentemente incluso el poder hace parte de los atributos de Dios. Poder, dice la palabra, que Dios es todopoderoso. Es más, cuando Cristo caminó en esta tierra vimos evidencias del poder de Dios, moverse, sanando enfermos, levantando muertos, liberando endemoniados. Entonces el poder no es algo malo. Lo que nos congrega la mañana de hoy, la tarde de hoy, es cómo el ser humano, por ejercer poder, ha recurrido a la violencia y cómo esto contrasta, ¿verdad? Entonces, no solamente, como les mencionaba, esto ha permeado la sociedad, sino que también, en cierta manera, hace parte de la historia de la iglesia. Algunos reconocen a este hombre, Constantino, como un líder militar, carismático, político, de una u otra manera usa la religión cristiana como instrumento para alcanzar sus propios intereses. La iglesia primitiva, la iglesia de esos primeros siglos, era una iglesia caracterizada porque era perseguida. Y todos los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a algún tipo de información de la iglesia primitiva, vemos cómo la palabra mártir brilla en cada una de esas historias. La historia del anabautismo, la historia de la reforma, todo ha costado la vida de aquel que atestigua a Cristo. Y la iglesia primitiva se caracterizaba por eso. Eran hombres que estaban dispuestos a sufrir la violencia antes que imponerse. Recuerdo el episodio de Pedro cuando es llevado a la cárcel por estar predicando y los líderes de la iglesia, de militares que acompañaban todo el tema de la persecución de la iglesia, les prohíben a ellos predicar. Les dicen, vamos a soltarlos, pero les queda totalmente prohibido seguir hablando de ese tal Jesús o hablar en el nombre de Jesús. Y ellos a lo que responden es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Iban a cárceles, iban a lugares encadenados, eran expuestos públicamente, algunos fueron llevados al circo romano, otros fueron llenos de cera y amarrados para hacer antorchas en las calles, pero evidentemente no se registra algún acto violento directamente de ellos. Sí los acusaron. Nerón, un emperador de esa época, ¿qué hizo? Un incendio y les acuñó ese acto a ellos y ellos a raíz de eso aún fueron mucho más perseguidos. Pero vemos claramente que el impacto que causó Constantino en la iglesia fue sustancial en el comportamiento de la misma. Ya ser cristiano no era llevar una cruz, ya ser cristiano era ser parte de lo establecido, de lo legal. Y eso nos lleva a reflexionar un poco en cuanto a qué tan profunda o qué tan certera era la convicción de fe en ese momento. Porque en el siglo IV, como lo hemos visto en historia de Israel o historia de la iglesia, Constantino logra establecer la religión cristiana como la religión oficial del imperio. Ser cristiano era ser ciudadano. Entonces ya no había una convicción de verdades por las cuales yo seguía a Cristo, sino que ya era algo natural, como tu registro civil, tu documento de identidad, ya sencillamente nacías dentro de un imperio donde la religión cristiana era la oficial. Entonces el costo de seguir a Cristo, el costo del discipulado, digamos que de una u otra manera cambió sustancialmente dada a toda la tolerancia, las preventas, todos los favores que Constantino de una u otra manera estableció en la iglesia. Y eso nos debe llevar a reflexionar, iglesia, porque, claro, yo creo que es evidente que la persecución los llevó a tomar o a aferrarse o de una otra manera aceptar este tipo de propuestas por hombres que evidentemente Constantino no era creyente. Muchos historiadores hablan que solo hasta el final de sus días él se bautizó, pero durante todo el tiempo no era una persona creyente que caminara como Cristo, no. Incluso hay información de Constantino que por obtener el poder y ejercer el poder asesinó a muchas personas, inclusive gente de su familia, y de una otra manera usó como instrumento el cristianismo para alcanzar sus propios intereses. Uno ve esto y dice, uy, claro, ¿verdad? Pero también se interpretó por parte de algunos historiadores, teólogos de la época, la acción de Constantino como una oportunidad de liberar un poco de tensión a la iglesia primitiva.
y de una otra manera justificaron la violencia, la imposición del poder como un instrumento divino. Esa fue la interpretación de Eusebio. Ustedes pueden seguir estudiando y averiguando acerca de las diferentes posturas e interpretación que hay con respecto al uso de la violencia. Es más, usted ahí donde está sentado, escuchando, usted ya tiene una posición frente al uso de la violencia, ¿verdad? Y yo sé que es un tema un poco controversial y creo que tengo, afortunadamente digo, en esta tarde, la posibilidad de compartirle un poco a usted de mi testimonio. Para algunos saben que yo serví durante 10 años en las fuerzas militares, me desempeñé como tripulante de vuelo y participaba de operaciones aéreas en las cuales estos principios empezaron poco a poco llenar mi mente, afectar mis convicciones, pero no fue inicialmente así y quiero compartirles. Cuando yo ingresé a la escuela, mi proceso de formación duró 3 años y durante estos 3 años, adivine con qué fue lo primero que me encontré. Con poder. Habían jóvenes, muchos más jóvenes que yo en ese momento, que ya ellos tenían en sus manos la autoridad y el poder para ejercerlo sobre nosotros, que éramos los aspirantes, los reclutas, los prospectos. Entonces, era para mí un poco controversial ver a un niño realmente de 18, 19 años teniendo tanta autoridad y poder sobre la vida de 500 alumnos que habían en la escuela. Pero desde ahí empecé a experimentar o a tener esa experiencia con el poder y cómo en las manos de ellos estaba la decisión si podía dormir o no podía dormir, si podía comer o no podía comer, si podía salir o no salir, llamar o no llamar. Estaba sujeto a una lucha de poder constante. Para ese entonces, durante la formación, pues no fue algo totalmente impactante hacia mi desarrollo en el concepto de violencia, porque estábamos en un proceso de formación. El deseo de la doctrina militar es que uno se vuelva un cumplidor, o sea, o cumpla la orden que emite su comandante. Y quiero hacer una salvedad porque no quiero que me malinterprete. No es que el poder nuevamente sea algo malo, ni que las instituciones que Dios ha establecido, el gobierno, para tratar de ejercer algo de justicia en la tierra estén mal. No, por el contrario, la salvedad que hago es que en la doctrina militar a ti te enseñan a operar de manera justa, dentro de una justicia que ellos enmarcan, dentro de unas normas. El asunto de falsos positivos y eso no se enseñan en las escuelas. En la escuela se enseña a orar de manera correcta, dentro de unos principios de enfrentamiento, de confrontación. Y yo particularmente aún tengo relación con las fuerzas, mi hermano es activo de las fuerzas militares también y mis compañeros aún me llaman, porque hace año y medio, para seguir contándoles parte del testimonio, yo tuve ya el aval para retirarme, para empezar a ejercer o salir de la vida militar, pasar a la vida civil. Y fue un proceso bastante traumático y quiero que esta mañana, en medio de lo que estamos charlando, de lo que justifica o no justifica el uso violento para obtener o para ejercer el poder, ir contándoles poco a poco cómo fue mi experiencia en este asunto. Entonces, el concepto de violencia para mí entró en un proceso de transformación. Cuando yo inicié, para mí me enfasaba mucho o me apoyaba mucho en el uso de la legítima defensa, en el uso legal de las armas, pero algo estaba ocurriendo personalmente y repito, esto es testimonial. ¿Sí? Aquí esto no hace parte, digamos, de una instrucción clara que quiera darle usted hoy, no, sino de contarle desde mi experiencia cómo se vivió, porque cuando estás en un contexto violento, creo que toma mayor peso contar algo que yo viví, como que algo de lo que yo sé que estoy hablando. Y esto generaba muchas preguntas para mí en cuanto a mis convicciones, en cuanto a cómo debería caminar el cristiano en medio de esto. Yo tenía compañeros que les compartía el evangelio y terminábamos la charla y me decían, bueno, Lozano, ¿y qué ahorita va? No, voy para vuelo. Bueno, y me dicen, bueno, ¿y ahí qué? Porque usted me está hablando de perdón, de reconciliación, pero te vas a ir a subir una aeronave a hacer algún tipo de operación. Entonces, repito, quiero hacer la salvedad, no es satanizar las instituciones públicas o aquel que pertenece a las fuerzas militares. En esta ocasión estoy hablando del testimonio personal y de lo que me ocurrió a mí. Un tema de conciencia, un tema de convicciones.
Y esto me llevó a cuestionarme a qué se origina la violencia o en dónde parte la violencia. Y quiero que esta mañana nos acerquemos un poco al origen del primer asesinato o el primer uso de violencia para imponerse sobre el otro. Ya se le viene a alguien a la cabeza, ¿verdad? ¿Quién se viene a la cabeza? Caín y Abel, ¿verdad? Donde podemos observar que un cuarto de la humanidad acabó con la vida del otro cuarto de la humanidad. Eran 4 personas en ese momento y vemos cómo se levantó un cuarto de la humanidad contra la otra y se impuso, se alzó contra su hermano y terminó arrebatándole la vida. Y yendo un poco más profundo, analizando qué es lo que pasa con la violencia, lo primero que identificamos es que se presenta un conflicto. Y aquí ya nos podemos ubicar nosotros como iglesia. ¿Quién no tiene conflictos acá? Creo que todos hemos experimentado conflictos independientemente en la esfera que nos movamos, que estemos. Y ante la presencia de un conflicto, yo me encontraba en esa corriente de 2 modelos. Un modelo que apelaba a la violencia y un modelo que apelaba a la no violencia. Y vamos a ver qué pasa con estos 2 hermanos en Génesis capítulo 4, versículo 5. Estos 2 hermanos, pasado el tiempo, dice la Escritura, se presentan delante de Dios con una ofrenda. De Caín sencillamente dice que él era labrador de la tierra y trajo el fruto de la tierra. La Biblia no dice más detalles acerca de la ofrenda de él. Solo dice que miró a Caín y la ofrenda. O sea, no únicamente miró la ofrenda, sino que primero, antes de lo que se ofrecía, observó la persona. Y dice que hizo lo mismo con Abel, mas sin embargo de Abel sí especifican cosas. Y dicen que su ofrenda era robusta y era de lo primogénito. Él era pastor de ovejas. Y en medio de esta presentación de ofrendas, dice en el versículo 5 que Dios no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, o se enfadó, o se enojó Caín y decayó su semblante. Entonces vemos cómo se inicia el conflicto y es dado a una respuesta de Dios frente a una ofrenda que se presentó. ¿Qué podía controlar ahí Caín? Absolutamente nada. ¿Qué podía controlar Abel ahí? Absolutamente nada. Fue la respuesta de Dios y la Biblia nos enseña eso, que ante esa respuesta de Dios, ante lo que Dios hizo con lo que presentó Abel, Caín entró en una profunda amargura, un profundo enojo, y ese conflicto mal manejado, mal gestionado, lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia. ¿Cuántas veces hemos estado en esa línea, ese punto de partida? Y este tema de conflicto y violencia es algo que hace parte del contexto nuestro. Colombia es una nación afectada durante años por la violencia. La lucha de poderes, quién tiene la razón, y se alzan unos contra otros. Estamos tan acostumbrados al tema de la violencia y a imponer el poder por este medio, que ustedes saben que hay dichos que la gente dice en Bogotá matan todos los días, o en Colombia matan todos los días, ¿verdad? Eso hace parte como de la cotidianidad. Les contaba yo esta mañana, pero quiero mencionarlo igual acá. Los que andan en redes metidos y doy un poquito de contexto porque a veces doy referencias y la gente no está familiarizada. Hay un reel o un meme en TikTok y en estas redes que dicen, y ustedes van a completar la frase porque yo sé que ustedes lo tienen acá. Dice, me encanta vivir en Bogotá, ¿cierto? Ya se sonríen. ¿La transición entre qué? Es que es casi imperceptible. Y ya lo tomamos como un juego, ya como que es algo normal. Usted sale a la calle y ¿qué necesita para tener problemas y conflictos? Nada, que me mira. No, yo no estoy mirando. Subirse a un Transmilenio, dice acá. Y eso se parte en los colegios. El tema del bullying, en los hogares. No se puede decir nada, no se puede hablar. Palabras ásperas hacia la esposa, hacia el esposo, hacia los hijos. Términos despectivos de toda clase, ya hacen parte de nuestra cotidianidad. Y yo quiero con esto dejar claro que no es deseo de Dios que el hombre viva en este estado. Y vemos cómo en este caso, en el concepto del conflicto, la violencia es el resultado del alejamiento de Dios.
Porque usted se acerca al Antiguo Testamento y va a encontrar cifras un poco escandalosas. Usted ve referencias en el Antiguo Testamento donde Dios hace un castigo, por ejemplo. Hay más de 1000 referencias acerca de un castigo de Dios. Hay 100 pasajes donde directamente Dios manda matar. Y 600 versículos donde se habla de violencia explícita. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? ¿Dios quiere esto? Y quiero que vayamos y aclaremos y dejemos un precedente de que la violencia no es el deseo de Dios, sino el resultado del alejamiento de Dios, como consecuencia del pecado. Y aquí voy con esto, voy que capítulos más adelante en Génesis dice que se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de ¿qué? Violencia. Y el versículo es claro, se explica por sí mismo. Se corrompió la tierra, la humanidad, delante de Dios. Empezaron a hacer lo que no agradaba a Dios como consecuencia del pecado. ¿Y esto qué produjo? Una tierra, una humanidad llena de violencia. Con este texto nosotros enfatizamos que la violencia es el resultado del alejamiento de Dios. Y continuando con el asunto acerca de la violencia o el origen de la violencia, quiero que contrastemos eso que acabo de mencionar, porque no podemos negar que las páginas de nuestro Antiguo Testamento registran muchos hechos violentos. Y tal vez hayan posturas frente a esto. El marcionismo proponía que habían dos dioses distintos. El Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Por eso el Dios del Antiguo era un Dios violento, que buscaba sangre, pero el Dios del Nuevo Testamento no registra eso. Y lo vemos en el ejemplo de Jesús. Entonces, al ser un tema tan controversial, yo quiero invitarlo a usted esta mañana a que lo veamos desde el punto de interpretación correcta de este asunto. Es un principio hermenéutico y es que la Biblia misma, el Señor, Dios nos ofrece un modelo de interpretación correcta tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y es a través de la vida de Jesucristo. Jesucristo enseñaba lo mismo que enseñaban la ley, que enseñaban los escribas, los fariseos, pero había una particularidad, y era que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, la autoridad en cuanto a la interpretación de asuntos tan controversiales como estos, vamos a recurrir a Jesucristo. ¿Qué vemos en Jesucristo? Independientemente de lo que haya registrado la Biblia como resultado del alejamiento de Dios, para poder nosotros definir el origen de la violencia. Y el segundo punto que quiero dejar claro es que el deseo divino, el deseo de Dios, es frenar la violencia, no reproducirla. Y para esta idea quiero mencionarles lo que la Escritura nos trae en Génesis capítulo 4, versículo 15, que dice que respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Después de que Caín acaba con Abel, Dios lo llama de ese conflicto y le dice: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y vemos el carácter violento de Caín en varias facetas, porque él responde: ¿yo qué vas a ver? ¿Acaso soy yo qué? ¿Guarda de mi hermano? ¿Soy vigilante de él? Si usted llama a su hijo y lo quiere confrontar y le responde de esa manera, un poco violento, ¿verdad? Y le responde a Dios como de tú a tú, como que yo qué vas a ver, ¿verdad? Es un poco grosero y poco violento. Dice acá, le voltean el mascadero, ¿verdad? Pero no era porque Dios no supiera dónde estaba Abel. Él claramente sabía dónde estaba Abel. Pero ¿qué quería Dios? Confrontar lo que había hecho. Y eso hay que hacerlo con los conflictos. Cuando un conflicto lo dejamos evolucionar, las consecuencias pueden llegar a ser mortales. Y Dios de una otra manera decía, yo esta mañana le estaba haciendo como terapia, como que venga para acá, ¿qué pasó? Cuénteme, ¿dónde está su hermano? Y lo que me llama la atención de este texto, antes de que ocurra lo que registra el versículo 15, es que Dios le impone a él un castigo. Mas sin embargo menciona lo siguiente: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y me llamó mucho la atención ver cómo Dios en algo como la sangre envuelve todo el concepto de la esencia de Abel. Y es algo
que pareciera que no tuviera sentido, pero es algo muy fuerte. La sangre continúa viva. La sangre sigue hablando. Tú creíste que el problema se solucionó acabando o sacando del camino a esta persona, pero la sangre de él clama a mí desde tierra. Y algo con lo que luchamos y debemos luchar, iglesia, es con un agravante en cuanto a este tema de violencia, y es desnaturalizar la humanidad. En un contexto donde hay guerra, en un contexto donde hay violencia, particularmente digamos en un escenario de guerra, es tanta las acciones de guerra y la sangre que se derrama que ya se deja de ver a la persona como persona y se empieza a ver como un muñeco más, un elemento más, solo carne o tejido. Mucha gente que ha tenido que enfrentar situaciones como las que menciono, hay un temor previo a cometer el primer asesinato, la primera acción violenta. Pero vemos que hay una cultura totalmente desnaturalizada y no dignifica la imagen de Dios en el hombre. Y es algo a lo que debemos nosotros no normalizar, porque también ese es el otro agravante, normalizar la violencia. Como mencionaba yo ahorita, estamos tan acostumbrados en un ambiente donde todo es violento que ya lo damos por sentado. Entonces, esos dos agravantes, tanto desnaturalizar, quitarle el valor a la vida y hacerlo normal, de una otra manera nos conduce a generar mayor violencia. Y la violencia lo único que logra es engendrar más violencia. Entonces, después de esta sentencia, Caín se asusta y dice: oiga, grande es mi castigo para ser soportado. Entonces Dios, en este caso, pone una señal en Caín y le dice: ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces, algunas interpretaciones y algunas personas han salido a decir que Dios le dio a Caín inmunidad. Le dio el aval para ser el superhombre. Nadie puede hacer nada en contra de Caín. Pero cuando nos refugiamos y apelamos al carácter de Dios, vemos el deseo de Dios de frenar, de reproducir un acto violento, frenar la reproducción de lo que Caín acabó de hacer, colocando un castigo 7 veces más severo. Y no solamente aquí en Génesis lo narra, 5 generaciones más adelante de Caín aparece Lamec, que fue el primer hombre que tomó para sí 2 mujeres, y a él le dice a sus mujeres: si a Caín ciertamente 7 veces fuera vengado, quien atente contra Lamec, 70 veces 7 será la venganza. Entonces vemos cómo el proyecto de Dios está enfocado a no reproducir la violencia, sino a reprimirla, a no dejar que avance, sino de frenarla. Y por último, en cuanto al origen de la violencia, quiero mencionar que hay una responsabilidad de los hombres. ¿Y esto en qué está basado? Después de que la sociedad siguió cometiendo actos y se fue separando de la voluntad de Dios, llegó un momento en que Dios dijo: me he arrepentido de crear al ser humano. Y llama a Noé y con él le permite participar de un proyecto en el cual él desea limpiar. Y después de este proceso, él entrega un nuevo pacto a Noé y le dice a Noé lo siguiente: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios, ¿qué dice? Es hecho el hombre. Y contando un poco más de mi testimonio en ese proceso de ir construyendo la realidad y el concepto de violencia para mí, siendo redundante de manera personal, este fue uno de los principios que a mí me empezó a retumbar en la cabeza. Y más cuando me vi enfrentado no solamente a un ejercicio de una operación, sino cuando fui atacado, porque a veces ahí es cuando uno quiere ejercer su justicia. Cuando uno hace las cosas no lo ve tan grave, pero cuando lo hacen en contra de uno sale a, bueno, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué la gente hace esto? Y nos olvidamos que nosotros también cometemos actos violentos. Esto ocurrió en una situación donde debíamos entrar a apoyar una tropa y siempre que salía a vuelo yo decía: Dios mío, guárdanos.
que no tenga que pasar nada, que el vuelo sea tranquilo y que yo pueda volver a casa tranquilo con mi esposa, que no haya ningún tipo de novedad. Pero esta vez era algo como inevitable, había adrenalina, estaba el momento, las tropas corriendo, todo el asunto, y tuvimos que ir a apoyar una tropa que estaba siendo atacada, y a mí me dijeron, y yo decía, no, aquí fue, y yo decía, no. Siempre había sido entrenado para polígonos o ejercicios de puntería, que es totalmente distinto, estoy como afinando la puntería nomás, pero otra cosa era ya verme en el escenario real, como un teatro operacional como tal. Y estando en ese momento, yo dije, ay no, tocó, Dios mío, tocó. Ya, ¿por qué esa actitud? Porque ya como les venía contando, venía algo retumbando en mi cabeza y no me daba tranquilidad. Y cuando llegamos al punto, el piloto me dijo a mí, Lozano, usted dedíquese a grabar, porque tenemos que tener registro fotográfico de eso. Entonces yo respiré, yo, wow. Entonces me cambié de mi lado de la aeronave para grabar todo lo que estaba pasando en tierra, y al acercarme veíamos los árboles caerse pues por la entrada de armas allí, los disparos como tal, veíamos cómo los árboles se caían y se partían porque efectivamente tú no estás desde allá tratando de asustar a alguien. Los que conocen de pronto de armamento saben que el calibre que se maneja está buscando, algunos dicen resetear la persona, pero es un reseteo donde totalmente lo llegas a partir total. Y yo estaba mirando eso y yo veía cómo salían lucecitas desde abajo y yo decía, está pegando contra las piedras. Estaba yo tranquilo, sí, que pega el proyectil y alumbra. Pues resulta que no era que pegaran los proyectiles y alumbraran, sino que nos estaban atacando a nosotros, nos estaban disparando. Y en ese momento yo fui más confrontado, porque cuando me están atacando yo digo, ¿y quién es este tipo para que un momento a otro, sin yo verle la cara ni conocerlo, no me le sé ni el nombre, esté tirando a acabar con mi vida y con la vida de mis compañeros? Yo pensaba en mi esposa inmediatamente y yo decía, no voy a volver a ver a mi esposa, o ¿qué puede pasar en este escenario? Pero claro, el sentido de justicia estaba de aquí hacia allá, ¿verdad? Pero yo creo que la persona que estaba abajo también podría estar pensando lo mismo, ¿no? Diciendo, venga, ¿quiénes son estos que vienen acá a acabarnos con toda, verdad? Entonces ahí fui muy cuestionado en ese asunto. Y en medio de esas cuestiones, este principio que ustedes ven ahí, el hombre es hecho a imagen de Dios. Este concepto del imago Dei, de la imagen de Dios en el hombre, es muy profundo. Es muy profundo y los animo a que investiguen, estudien qué significa ser hecho a imagen de Dios y que la persona que está a mi lado es imagen de Dios. Nosotros hemos sido muy despectivos con personas que tienen ciertas conductas adictivas, ciertos comportamientos que a nosotros no nos agradan y por eso los tildamos, los etiquetamos y los rechazamos y se nos olvidan que son creación de Dios. Entonces, en cuanto al origen de la vida, yo respeto a mi prójimo, valoro su vida porque es atentar contra la imagen misma de Dios. Y ese fue uno de mis argumentos al momento de enfrentarme a un panel muy selecto y reconocido de comandantes, psicólogos, abogados que tuve, porque tuve que presentarme entre ellos y decir, bueno, ¿y por qué no quieres volar? ¿Por qué no quieres hacer nada más de lo que te toca hacer? Y este fue uno de los conceptos que yo tuve que exponer delante de ellos. Les cuento, no fue fácil, porque son alrededor de 20, 25 personas, jurídica, psicología, médicos, jefes, todas las áreas ahí. Tú, atención FIR, y solo responde y limítete a responder lo que te preguntemos. Y para ir resumiendo un poco acerca del origen e ir cerrando, pero quiero que tengan en cuenta esta idea de la imagen de Dios. Es una de las razones por las cuales mis decisiones cambiaron hace más de 3 años y estoy dedicado por completo al ministerio, a pesar de que es algo que me encanta y me gusta la aviación. El tema de las aeronaves y todo eso, no es que lo esté despreciando, no, a mí me encanta. Y creo que la mayoría de los hombres, cuando ven un helicóptero o un avión, nos llama mucho la atención. Entonces, en cuanto al origen de la violencia, quiero dejar como un precedente, un principio que va acorde a todo lo que hemos visto hasta ahora, y es que la violencia es del corazón del hombre, como resultado de su alejamiento de Dios. Y Dios desea frenarla,
El deseo de Dios, el diseño de Dios no es continuar reproduciendo, ya se dieron cuenta. Quien toque a Caín no es que lo haga inmune para que él haga lo que quiera, no, sino que quiero evitar que eso se reproduzca. Y miren la dimensión del castigo. Y además de solamente Dios expresar su deseo de frenarla, también es responsabilidad del hombre alinearse con su voluntad pacificadora. Y eso corresponde a cualquier área de nuestras vidas. Siempre Dios nos ha entregado en nuestras manos la responsabilidad de alinearnos con su voluntad. Y en este caso, una voluntad donde la imagen de Dios es lo importante, de una voluntad donde se evidencia el deseo pacificador de Dios. Cuando mencionaba lo de Lamec, cuando decía 70 veces 7 será castigado, ¿dónde más hemos escuchado esa frase? En Jesucristo, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, Señor, entonces ¿cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? ¿Y qué dice? No te digo que 7 veces, sino que te digo 70 veces 7. Entonces vemos cómo contrasta el acto violento con el perdón. Y acuérdense, y retomo nuevamente, nuestro principio hermenéutico de interpretación ante un asunto tan controversial va a ser el ejemplo de Jesús. ¿Qué dijo Jesús frente al asunto? Y yo he leído poco el Nuevo Testamento, algunas personas lo han leído más, pero creo que no registramos algún acto en contra de la imagen de Dios por parte de la iglesia o de Jesús mismo. Antes, al contrario, el Sermón del Monte descansa en esa exhortación evangélica de que es preferible poner la otra mejilla, es preferible negarse a uno mismo, es preferible que si toman de ti algo, si abusan de ti, si te imponen algo, tú ceder ante eso. Iglesia, y quiero decirles, eso no es debilidad como el mundo lo presenta. No es como que, entonces te va a dejar hacer lo que quiera, entonces ¿qué hacemos? Porque no nos damos cuenta y ya la violencia está tan adentro de nosotros que como decía la hermana, solo hay que subirnos a Transmilenio. Hay gente que un muchacho apuñaló a otro sencillamente porque le ensució el zapato. Somos de piel muy sensible, nos irritamos con nada y tendemos a normalizarlo. Entonces, tengamos claro, iglesia, que la violencia no proviene del corazón de Dios, es como resultado, y eso nos da a entender que no es normal, no es algo normal. La violencia no es el deseo de Dios, sino antes Él busca frenar la violencia. En este caso, tenemos a dos hermanos, podemos decirlo, que se miraban de tú a tú y ocurrió esto. Pero quiero también presentarles el caso de un hombre con mucho poder en el Antiguo Testamento que por ejercer ese poder recurrió a la violencia. No sé a usted quién se le viene en mente, quién podríamos tener. David y quién más. Nabucodonosor. En esta tarde le pegaron a Saúl, el rey Saúl y David. Y vamos a plantear nuevamente la problemática. ¿Cuál era la problemática? Inició un conflicto. Dice que este conflicto inicia después de que David logra una proeza militar y fue a acabar con Goliat, y él era un conquistador y una persona muy diestra en las armas. Y en cierta ocasión ellos volvían hacia el pueblo y las mujeres del pueblo, no estoy diciendo que las mujeres tengan la culpa, pero las mujeres del pueblo empezaron a cantar y a bailar y decir, Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y eso está registrado en el capítulo 18 de Primera de Samuel. Y dice la escritura que, y se enojó Saúl un poquitico, no, ¿qué dice? Se enojó en gran manera y le desagradó este dicho. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas que no nos agradan? Constantemente, ¿verdad? Pero él permitió que este dicho llegara a su corazón y para sí mismo dijo, a David dieron miles y a David dieron 10,000 y a mí miles. No falta más que el reino. O sea, estaba diciendo de una otra manera, no, pues ¿qué haremos? ¿Qué haremos con el guerrero? Toca darle también el reino, ¿verdad? Y dice que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Cuántos experimentamos conflictos como estos? Donde escuchamos algo de alguien o alguien menciona algo y en vez de enfrentarlo, así como Dios llamó a Caín a decirle, hijo, ¿qué pasó? Lo que hacemos es guardarlo en nuestro corazón y desde ahí nuestra imagen del otro, en vez de resaltar la imagen de Dios, que es la imagen que hemos construido de esa persona. Ay, no, a mí me cae mal ese tipo, o me cae mal esa muchacha, no, y a mí sí me parece muy crecida, ay, no, porque es que…
Y así nos movemos, ¿no? Y es algo cotidiano. Entonces dice que a partir de ese momento Saúl no miró con buenos ojos a David y empieza todo un proceso de persecución. David en varias ocasiones evita y huye de la lanza de Saúl. Y Saúl instrumenta o usa como instrumento el ofrecerle una esposa, usa a los soldados, los envía para que acaben con la vida de David. Y más adelante encontramos unas opiniones, y esto es importante tenerlo presente, porque frente a los conflictos siempre va a haber gente alrededor nuestro. Y en esta escapada de David, él entra a una cueva con sus hombres que ha recogido de estar huyendo de un lado a otro, y se esconden en una cueva, y adivinen, Saúl venía persiguiendo lo que lo alcanzaba, le decía, no, él pasó por aquí, estuvo por acá con Samuel, estuvo con el sacerdote Abimelech. Entonces Saúl era una sed de sangre y de matar a David, que David no había hecho absolutamente nada. Y en este afán olvidó ir al baño y le tocó meterse en una cueva a cubrirse los pies, dice la Biblia. Entonces no aguantó más Saúl y le tocó entrar a una cueva a hacer algo que solo podía hacer él y no podía hacer nadie más por él. Y cuando entra a la cueva, oh sorpresa, estaba allá calladitos. ¡Ay, entró Saúl! No, mentiras. Eso no lo registra la Biblia. Entonces fue tanto el momento, iba a decir otra palabra, que los demás dijo, no, acabe con él. Ahí Dios se lo está ofreciendo en sus propias manos. Es el día que Jehová ha puesto para que tú cobres venganza. Tú tienes los argumentos, David. Tú has sido atacado, tú has sido herido, has sido perseguido. Aprovechalo, tienes en bandeja. Usted en esa posición, en ese momento, dígame, no, usted perdió, no hay nada más que hacer. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová. Y se atreven a mencionarle algo que yo la verdad no lo he encontrado aún, no sé, de pronto estudiando más o ustedes hayan escuchado, pero yo nunca escuché que Dios le haya entregado la vida de Saúl a David en sus manos. Pero la gente al lado, hasta con un lenguaje bíblico, dice Jehová, o Jehová dice, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Se acercó y solo rasgó un pedazo de su capa como prueba de lo cerca que estuvo de cobrar venganza, mas no lo hizo. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no todo aquel que hace una referencia a Dios en cuanto a una instrucción es dirigido por Dios, porque David conocía el corazón de Dios y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo que expresa David frente a todas esas opiniones es lo siguiente: juzgue Jehová, eso aparece en el capítulo 24 de este mismo libro de Samuel, primera de Samuel, versículo 12, y dice, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, ¿quién? Jehová, pero mi mano no será contra ti. Y aquí encuentro parte del segundo principio en mi argumento frente a todo este proceso de poner mis convicciones por encima aún de mis deseos y mis sueños, y era que yo rotundamente había decidido no levantar mi mano contra ninguna vida del ser humano. Primero, ¿por qué? Porque era imagen de Dios, y segundo, ¿por qué? Porque en el corazón de Dios está reprimir esa violencia. Y el corazón de David dice aquí, mi mano no será contra ti. Y esto es fundamental en cuanto a la posición del discípulo frente a los conflictos. Lo más fácil, lo más justificable sería tomar venganza, pero en este caso David deja esa venganza en manos de Dios. Y aclaro, habiendo sido víctima de varias persecuciones y de atentados contra su vida, aún se mantiene íntegro en su posición. Dice, guárdeme Dios de yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Pero te estaba acabando, te estaba persiguiendo. Eso no es asunto mío. El juez en este asunto no soy yo. El juez en este asunto es el Señor. Y esto genera como una consecuencia o como resultado algo que menciona Saúl, y cuando lo leía, la verdad me partí en lágrimas. Me partí en lágrimas porque David manifiesta su respuesta y como resultado obtiene unas palabras de Saúl profundas,
y le dice Saúl en medio de esta confrontación, porque David se hace al lado opuesto donde se encuentra, hay soldados, hay de todo, y esto permitió que Saúl mencionara lo siguiente. Dice, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con ¿qué? Con mal. Tú has mostrado hoy frente a todos estos que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. ¿Por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Lo lógico era acabar con su vida. ¿Tenía razones justificadas? Las tenía. Es más, mencionan que tenía incluso hasta un aval de Dios para hacerlo. Pero él decide no solamente hacer lo justo, él decide ir más allá de lo que el mundo propone, y es hacer el bien, hacer lo mejor. Y a eso está llamada la iglesia, no hacer solamente lo que es correcto, no ir detrás de lo que es correcto, sino ir detrás de lo que es puro, lo que es santo, lo que es mejor. Yo no sé usted de qué esté corriendo esta mañana, detrás de qué esté corriendo, sencillamente de cumplir algún tipo de precepto, algún tipo de mandamiento, o usted realmente quiere relacionarse y obtener lo mejor del Señor en su relación. Y para eso se necesita tomar decisiones. Entonces, cuando ocurre esto, yo me paro delante del testimonio que tengo y recuerdo estar ahí de pie y ellos me decían, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Entonces les decía, primero, he decidido no ejercer las armas contra ninguna vida humana. Y eso hace parte de la esencia del militar, el uso de las armas. Entonces me dijeron, entonces pida la baja y váyase. Entonces yo ya me había adelantado. Y yo dije, no, yo ya la baja la pedí. Ustedes me han tenido aquí 2 años esperando mi salida. Y durante estos años me he esmerado en hacer bien mi trabajo. Porque eso hace parte del testimonio. No era que yo dije, no, me voy y ya me desentiendo y llego tarde y no formo y no me peluqueo. No, por el contrario, si me iba a ir bien, con testimonio. Después de esto, después de estar ellos escuchando mi argumentación en cuanto a lo que era la imagen de Dios, había un pensamiento, iglesia, que me mantuvo firme, porque les cuento, no es fácil. No es fácil cuando a ti te gusta algo, cuando es parte de tu vida, parte de tu profesión, algo que has soñado desde niño, que cuando ves helicópteros o aviones te eriza la piel. Decir, esto que me encanta, que en parte es sano, me estaba confrontando con mis convicciones y mi caminar como discípulo de Cristo. Y había un texto que me mantuvo firme durante todas estas plenarias, porque no solamente fueron una, fueron varias, y eran las palabras de Jesús cuando decía, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Y yo decía, Señor, yo no voy a callarme lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. Sí te pido fortaleza, porque no es fácil. No es fácil renunciar a una vida donde económicamente estable, hay promesas de una vida exitosa, te pensionas joven. Digamos que es un trabajo que mucha gente anhela y sueña. Y como digo, no es que esté condenando esto. No, gracias a Dios existen las autoridades, los entes gubernamentales, las instituciones para brindarnos algo de justicia y de orden en este mundo. Pero la confrontación era personal. Era un tema de conciencia, de convicciones. Y yo no estaba tranquilo. Pero ese texto me mantuvo firme como discípulo. Iglesia, todo esto quiero llevarlo o aterrizarlo a lo que Jesús sí nos dio como autoridad y poder. Y esto nos lo muestra Hechos 1:8, donde aparece esta palabra particularmente. Dice la Escritura que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué recibiremos? Poder. Y un poder no solamente para sentirnos mejor, como parte de la rosca de Dios, como parte del llavero de Dios, sino que ese poder, esa capacidad, esa autoridad que Dios nos ha dado como iglesia, a través del Espíritu Santo, fue dado con el propósito de ¿qué? De ser testigos. Y la palabra testigos implica algo. La misma palabra es mártir, que nosotros conocemos bien que eso significa morir. Exponer, dar mi vida como testigo, como sello del testimonio que estoy dando. Renunciar a tu propia vida.
con el propósito de ser testigos en esta tierra. La Biblia no registra o no nos autoriza en ninguna parte del Nuevo Testamento a que ejerzamos el poder con el fin de imponernos o de violentar al prójimo. Antes, al contrario, como les decía, ustedes estudian el Sermón del Monte y ven constante renuncia. Y esto no es debilidad, iglesia. Esto no es debilidad. Antes, al contrario, creo que cuando tú eres capaz de controlar tus instintos, cuando eres capaz de refrenar tu lengua, cuando eres capaz de no responder mal con mal o pagar mal con mal, sino al contrario, dar bien por mal, en ti se fortalece una virtud que Jesús nos mandó a reproducir. Él sí nos mandó a reproducir eso. Y es que aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Manso y humilde. La mansedumbre tiene que ver no con la anulación de la capacidad que tiene, sino a pesar de tener una capacidad, tenerla bajo dominio. Es como las bestias. Cuando usted ve un caballo silvestre o salvaje, a diferencia del caballo que es manso y humilde, por decirlo de esa manera, no es que el caballo haya perdido toda la capacidad de correr. El caballo conserva la capacidad, conserva toda su potencia, pero ahora no obedece a sus instintos, sino que obedece ¿a quién? A su amo. Por eso, cuando vemos y hacemos el contraste de lo que el corazón alejado de Dios produce, tanto como violencia, hay otras cosas que produce, degradación en el área sexual del ser humano. Cuando un corazón se aleja de Dios, como resultado tenemos un flagelo de perversión sexual y violencia. Pero Dios, Jesucristo, a través de su ejemplo, que es la puerta por el cual vamos a interpretar todo, nos invita no a ejercer violencia, sino antes es mejor sufrir que hacer sufrir a otro. Y esto suena en algunas cabezas como que amén, hermano, pero en otras cabezas, pero es que usted no conoce mi historia. Usted no sabe qué me pasó a mí. Usted no sabe a lo que me enfrento todos los días. Yo quiero decirle algo. Tal vez yo no sé a qué se enfrenta usted. Tal vez no sé los conflictos que usted enfrenta cada día en su vida, con su familia, su esposa, sus hijos, cómo ha sido lastimado. Pero sí sé algo. Jesucristo es el máximo ejemplo para nosotros. Y un principio enlazado con todo esto es el que finalizó todo tipo de reunión conmigo. Y yo les dije a ellos, a mis comandantes, personas que estaban conmigo, incluso compañeros que me decían, pero ¿por qué te vas, Lozano? Es bueno. Y digo, no es que se van los malos, no, también se pueden ir los buenos, decía. Porque dicen, no, es que se van los malos, los echan. Yo tomé la decisión voluntariamente de salir y el principio que yo creo que impactó más mi vida es un principio que Pastor Nelson una vez en una entrevista dio con respecto al uso de la violencia y las guerras, lo que estaba pasando con Israel. Y es el siguiente, y yo creo que eso marcó un antes y un después en mi teología como hacia la paz y el pacifismo y todo esto, y es que todo aquel que decide tomar a Jesús como modelo, renuncia a todo tipo de violencia. Yo no encuentro a un Jesús atentando contra la vida del ser humano. Al contrario, lo veo dando su vida por la salvación de otros. Iglesia, es un reto, es un desafío, porque yo sé que no es fácil y no conozco su contexto, pero sí sé que Dios nos llama a hacer luz en un mundo donde la violencia y ejercer el poder a través de la violencia es algo del pan de cada día. Por lo tanto, solo quiero dejar 3 desafíos finales como conclusión para que usted lo pueda llevar a su contexto. Y el primero es, no normalicemos la violencia. No es el deseo de Dios, no es algo que sea normal. Todo comportamiento violento, tanto físico como verbal. La Biblia nos habla de tratar a nuestras esposas como vaso más frágil, a bendecir a nuestros hijos, pero a veces hemos sido violentos con eso. Tonto, idiota, y hemos lastimado sus vidas. Hay que hacer lucha frente a esto. No podemos verlo normal y no podemos desnaturalizar la vida. No es un montón de sesos o un cuerpo o tejidos o sangre, es la esencia misma del ser humano. Por eso cuando yo levanto mis manos o me levanto en contra de la vida de alguien, estoy atentando contra la identidad que Dios ha puesto en esa persona.
Caín había obrado mal, pero aún así Dios lo validó y lo dignificó como ser humano. ¿Quiénes somos nosotros para imponernos o para de pronto pesar las vidas y decir que la mía es más importante que la tuya? Eso no enseña Jesús. Lo segundo, el principio que mencioné, el que toma a Jesús como modelo renuncia a todo tipo de violencia, tanto activa como pasiva, porque hemos visto que se mueve de diferentes maneras, ¿no? Y por último, el poder que fue dado a la iglesia, basado en Hechos 1:8, no fue un poder para violentar, para imponerse, sino un poder, una autoridad, una capacidad para testificar, inclusive si eso nos cuesta la vida. Y a veces pensamos, es que me voy a morir. No, iglesia, a mí me costó una vida de planes, de estabilidad, porque el poder que otorga a Dios no es para dominar, no es para imponerse, sino para servir a otro. Repito, no sé a qué te enfrentes en tu contexto. El poder no es algo malo. Lo malo es que cuando queremos imponernos hagamos uso de la violencia. Y no solamente una violencia física, sino también verbal. Una violencia activa, pasiva, de cualquier tipo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Y le doy gracias por permitirme compartir este humilde testimonio, porque particularmente me desenvolví en un contexto bastante violento. Mi conclusión: la violencia solo genera más violencia. Y fueron decisiones que marcaron un antes y después en mi vida, pero les digo, iglesia, que no me avergüenzo. No me avergüenzo porque he podido experimentar cómo Dios me sostiene. He podido experimentar cómo Dios me ha regalado una familia aún mucho más grande. Cómo puedo compartir con mi esposa todos los días, como un matrimonio. Levantarme y verla a ella. Pero no es fácil. No es fácil negarse a uno mismo. El llamado de la cruz es uno solo: negarse a uno mismo, tomar su cruz, renunciar a su vida y empezar a caminar como un hijo de Dios, como un discípulo. Señor, en esta mañana te agradecemos, Dios, porque una vez más, Dios, nos permites acercarnos a tu palabra, Dios, y contrastar, Dios, nuestras ideas y pensamientos frente a tu corazón, Dios, y lo que las Escrituras nos muestran de ti, Señor. ¿Cómo podemos ver que la violencia es resultado de un corazón alejado de ti, Señor? Y cómo, Dios, a través de múltiples esfuerzos, Dios, manifestaste tu deseo de no reproducir este comportamiento, Señor, sino por el contrario, pagar bien por mal, Dios. Señor, es difícil, sí, nos cuesta demasiado, Dios, pero te pedimos tu fortaleza, Dios, para, a pesar de mi cosmovisión, Dios, yo pueda interpretar esto, Dios, a la luz de tus ojos, Señor. Tú que eres la autoridad de interpretación, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo te ruego, Dios, que tú perfecciones, Dios, esta enseñanza en sus corazones, Dios. Porque reconocemos, Dios, que somos ignorantes de muchas cosas, Dios. Yo mismo he ignorado muchas cosas esta mañana, Dios. Pero te ruego en tu misericordia, Dios, y en tu gracia, que nos permitas, Dios, acercarnos a ti para obtener un conocimiento vivo de ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, por las relaciones, Dios, por el hermano que tengo a mi lado, Dios, por la esposa, por el esposo, por los hijos que me has dado, Señor. Y perdónanos, Dios, porque hemos sido violentos en nuestro trato con el semejante.
hemos sido groseros, despectivos, Señor. Pero la iglesia no está llamada a eso, Dios. Tú nos has encargado el ministerio de la reconciliación, Dios. Permítenos ser reconciliadores, Dios, en medio de un mundo que lo que busca es confrontación, guerra, venganza, muerte, Dios. Inclusive si eso nos cuesta la vida misma, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.